Marita, un día muy especial, el de hoy, rememorando la figura de Maximiliano Martí. Sí, la verdad que para mí me llena el corazón y el alma todo esto, me emociona mucho. Él fue mi padre, porque yo perdí a mi padre teniendo 1 año y él me dio el cariño de que me hubiera dado mi padre. Y bueno, gracias a Dios vivió tantos años que mis hijas mayores lo conocieron y estuvo lúcido hasta el último momento de su vida, es decir, que lo disfrutamos muchísimo. Lo único que él no pudo volver nunca más a Canarias, que era su sueño, y no pudo volver. Bueno, pero él plantó de alguna manera sus raíces aquí en Tala por alguna razón en particular. ¿Qué decía él en aquel momento? ¿Por qué Tala? ¿Por qué estaba enamorado de Tala? Él no hablaba mucho. Es decir, yo me he enterado mucho porque mi primo de Canarias me mandó las cartas que aparecieron, que le mandaba a su abuela, que era con la que más se comunicaba, y ahí me he enterado de todas estas cosas que se leyeron, están en las cartas, esas, pero en realidad hablaba poco. Él decía que se había venido para América, y en esos 3 años que desde que él llegó al puerto y que vino a Tala, no sabemos dónde estuvo. Y realmente él decía que había hambre, había fallecido su padre, eran muchos hermanos, se emigraron los mayores, menos el menor, y todas las mujeres quedaron allá con su madre viuda. Y ellos mandaban, él renunció a todo lo que le hubiera correspondido como legado, y renunció para su familia que quedó allá. Y él decía, yo aquí dejaré mis huesos. En una de las cartas dice justamente ese tema. La verdad que para mí fue mi puntal, todo. Digo, nos cobijó, nos dio amor, y leyendo la carta me emociona muchísimo. Claro que sí. Además él ahí hace varios racontos de las diversas actividades que cumplía, claro, y en forma honoraria, ¿no? Era algo espontáneo que le salía y le gustaba hacer. Ahí está, sí, él era muy generoso. Él le decía, don Maximiliano, sabe que vengo a consultarlo porque tengo un problema, y bueno, él hablaba mucho aconsejando, y la verdad que era muy, muy respetado sobre todo. Y enseguida era como una persona carismática, podríamos decir. En realidad generoso. Él le dio mucho conseguir la fortuna que logró acá en este pueblo, pero él también no se la guardó para él solo. Es decir, era una fortuna, no sé, pero tenía que comerse, él trabajaba y no le sacaba el cuerpo al trabajo, como todo canario. Sí, además, por ejemplo, la referencia que hace sobre la banda de Tala, sí, cómo él también la empujó y la llevó adelante, y bueno, esa anécdota ahí de haber conocido a don Tomás Berreta. Claro, claro que sí. Bueno, es decir que él simpatizaba con el gobierno blanco, en realidad, pero él no votaba en aquel momento, en la época de 1904, él se fue a adherir a la revolución. Y Aparicio Saravia no quiso que se adhiriera porque él todavía no tenía la ciudadanía de nuestro país. Y lo puso en un lugar acá en el Tala de enfermero, que era donde está el Club Atenas, que era la escuela de niñas ahí. Y él siempre lo que decía, eso sí, eso lo recuerdo como que lo estuviera escuchando, que se impresionó tanto porque estaba él y un familiar de él, un pariente casado con una hermana de mi abuela, que estaban encargados de ahí del hospital de campaña, y vieron tanto sufrimiento que mi abuelo decía que perdió el sueño. Y el médico decía, no puede estar una persona sin dormir nunca. Y realmente era así, porque nosotros estábamos en el dormitorio de al lado y él estaba escuchando la radio toda la noche. Claro. Y el hecho de ser blanco, sin embargo, hacer una gestión para que, claro, pudieran liberar a Tomás Berreta. Porque en aquel momento se respetaba mucho las personas, claro, personas de bien, no importaba el color. Claro. Entonces como que son valores eso, que los tenemos que seguir rescatando, y hay mensajes, exactamente, porque no se gana nada con la rivalidad, todo lo contrario. Entonces, bueno, yo le estoy copiando muchas cositas a lo que me dejó mi abuelo en la institución, trabajando, y trabajamos todos. No es yo soy la presidenta y bueno, usted tiene que hacer lo que yo digo. No, consultamos todo para resolver y que todos estemos de acuerdo. Y así salen las cosas. No es estar serruchando patas, como se dice vulgarmente.
Exactamente. Así que, bueno, pienso que me dejó un gran Felicitaciones. ejemplo. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias.